resplandecer los rostros que hay aquí. Desciende a este lugar y muestra tu verdad. Miramos hacia ti. Por ti estamos aquí, oh, por ti estamos cantando. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Muestra tu gloria, muestra tu fuerza, muestra tu gloria, Dios. Ven, muéstrate. Oh, 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 Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Ábrenos los cielos, queremos verte. Abre las compuertas del río glorioso de tu corazón, llenando nuestra adoración. Oh, 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 oh. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a este nuevo domingo donde recibiremos de la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Anhelo que sea la presencia de Dios contigo, allí donde me estás escuchando, donde me estás viendo, solo, con tus familiares, con tus amigos, que puedas recibir de Dios en este momento. Damos gracias a Dios por tu vida, gracias por conectarte. Invitamos que envíes esta prédica a todas las personas que tú consideras que deban recibirla. Cada vez que nosotros pensamos en alcanzar algo, por lo general hay algo que nos detiene. Es curioso que cuando nosotros pensamos como seres humanos en poder lograr una meta, en poder alcanzar un objetivo, muchas veces lo vemos como lejano, muchas veces lo vemos como que quizás no tenemos lo necesario, como que quizás a pesar de tener quizás todas las herramientas posibles, aún creemos que no somos capaces. Empezamos a anhelar quizás lo que tienen otros, quizás lo que otros han alcanzado, creyendo que es imposible que nosotros lo logremos. Hoy quiero hablarte de una historia que quizás has escuchado, pero que quiero que la veamos desde otra perspectiva, que es la historia de David y Goliat. David fue un joven que fue ungido a una temprana edad por Samuel, llamado por Dios para ser ungido rey, luego de haber dejado el espíritu de Dios a Saúl. Ungen a David
Y viene este proceso del rey David, del conocido rey David, el vencedor de Goliat, en avanzar realmente a lo que Dios lo estaba llamando. Pero quiero que vayamos a la palabra un momento, a Primera de Samuel, capítulo 16, versículos 12 y 13, dice, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron, dice, era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde el día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Es llamativo que el ser humano tiende a querer lo que otras personas tienen. No sé, a usted quizás no le ha pasado, no, en lo particular, nunca he anhelado lo que otros tienen, pero sí he querido decir, wow, me gustaría llegar hasta ese punto, ¿no? Pero cuando hablamos de quizás de honores, de títulos, de finanzas, bienes, poder, mucha gente por lo general anhela lo que tiene el otro. Y vemos que Dios en este punto llama a un joven que probablemente tenía sus propias ambiciones, sus propias metas, pero que no tenía nada que ver en ese momento con Saúl, sino que era un pequeño pastor que cuidaba ovejas de su padre, de los animales. Eso era todo. Entonces, vemos que David es llamado de parte de Dios. Si nos vamos al capítulo, ahí mismo en el capítulo 16, para el versículo 18, dice, dice que en el capítulo, mismo en el capítulo 16, que Saúl estaba atormentado porque el espíritu de Dios se había apartado de él y Dios había colocado un espíritu de tormento en su vida. Por lo tanto, la única forma de que se fuera ese espíritu de tormento era a través de la adoración, a través de la música. Y dice el versículo 18 del capítulo 16, dice, uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Entonces Saúl envió mensajeros a Isaí para decirle, mándame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Vemos aquí que David empezó a servir a Saúl, empezó por supuesto, a echar fuera el demonio, a echar fuera los tormentos de la vida de Saúl a través de la música, de su talento y de su don. Y vemos que, por supuesto, era un joven con muchas habilidades. Era músico, también era un pastor que cuidaba una cantidad de ovejas. Además, tenía que enfrentar ciertos retos en el pastoreo, siendo el menor de la familia además, ¿no? Entonces, cuando nosotros como personas tendemos a anhelar esos lugares jerárquicos, esos nombres, los títulos, quizás pensamos que con el ser, con el tener todo eso, es que vamos a alcanzar lo que anhelamos o vamos a alcanzar la meta que Dios nos proponga. Porque es un engaño en nuestra mente, un autoengaño, vale recalcar, que teniendo eso vamos a trabajar en pro de la meta, cuando quizás anteriormente no lo hemos hecho. ¿Okay? En pocas palabras, usted no puede anhelar ser un futbolista, vamos a poner ese ejemplo, si jamás en su vida se ha atrevido a tocar un balón. ¿Me entiende? Entonces, muchas veces es un tema más de visual. ¿Usted ha escuchado eso que dice un dicho que dice que con nosotros comemos por la vista, el ser humano come por la vista? Usted le pone un postre o una hamburguesa, una pizza, o no sé, imagínese el plato que a usted le encante y que usted lo vea, ¿verdad? Que se ve jugoso, se ve muy bueno, dice, lo quiero, a pesar de que quizás no tengas hambre. Entonces, muchas veces somos así también en cuanto a nuestros anhelos, en cuanto a nuestras metas. Porque cambiamos solamente, pero no lo estamos realmente trabajando, planificando. Yo estoy seguro que David, en sus tiempos de pastoreo, tuvo mucho tiempo quizás para hablar con Dios y orar y de decirle sus inquietudes, ¿no? Y sus anhelos también. Entonces, pero vemos que en este versículo 18, el cortesano le dice a Saúl que David era un hombre valiente,
un hábil guerrero que sabía expresarse y era de buena presencia. Decía más atrás en lo que leímos cuando le dijeron que decía que era buen mozo y trigueño. Pero vemos que desde ese momento, dice ese versículo, cuando lo ungieron, entonces el Espíritu del Señor, versículo 13, vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Nosotros podemos querer anhelar muchas cosas, queremos poder avanzar en muchas metas de nuestra vida, en muchas metas con Dios, pero no podemos hacerlo sin Dios. O sea, es imposible. Véalo así. Si usted está procurando hacer algo en el mundo, una empresa, hacer familia, lo que sea, ¿verdad? Usted no puede hacerlo sin Dios porque puede ser que en ese esfuerzo fracase. Y no es que fracase y no lo pueda volver a intentar, sino que fracase a lo mejor cae en el foso. Cuando lo hacemos con Dios, vamos con la autoridad y el poder del Espíritu de Dios. Ahora, imagínense hacer las mismas, hacer cosas para Dios sin Dios. Eso es imposible. Aunque muchas veces tratamos de hacer cosas para Dios sin Dios. Porque creemos que tenemos el conocimiento, o porque tenemos el ímpetu y las ganas y ni siquiera le consultamos a Dios. Pregúntenle a Saúl unos capítulos más atrás qué pasó. Entonces, nos damos cuenta que no está mal el querer alcanzar una meta. No está mal el tener realmente la mirada puesta en algún objetivo y mucho más cuando Dios es quien lo pone en nuestro corazón para que caminemos en pro de eso. Pero, y yo quiero que veamos que David también era un joven que también tenía ciertas ambiciones. Entonces nos damos cuenta que David también era un joven con ambiciones. Vamos al capítulo 17, versículo 25. Para resumirle un poco, usted puede leerlo completo allí en su casa, en su Biblia, o puede también hacerlo en su aplicación. Vemos que la palabra dice en el capítulo 17 que David fue enviado por su padre Isaí a enviarle comida, a enviarle vianda a sus hermanos que estaban en la guerra con los filisteos y también para saber cómo estaban sus hermanos. Y resulta que, bueno, ya había aparecido Goliat y salía Goliat diciéndole y vociferando cosas contra los israelitas, pero el ejército se asustaba porque dice que Goliat pesaba más de 3 metros y que tenía un casco de cobre, y, o sea, el hombre era imponente. Y, por supuesto, los israelitas se asustaban y se replegaban, retrocedían. Cuando David llegó, él fue a llevar, como hijo obediente, a llevar la comida a sus hermanos. Y al acercarse pasa lo siguiente. Él escuchó que decía Goliat, ¿no? Y dice, el versículo 25 dice, algunos decían de los militares que estaban allí, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa, su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Y fíjense que dice el versículo 26, David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Y le dijeron, al que lo mate, el versículo 27, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Y curioso este versículo 28. Dice, Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué dice? Protestó David, si apenas he abierto la boca. Eliab, como su hermano, es probable que conociera a David, que David, por supuesto, era un joven impetuoso que quizás anhelaba muchas cosas. Y básicamente le está diciendo allí, ¿para qué viniste tú aquí? Eso, y el hecho de que David estuviera preguntando cuál es la recompensa, indica que David estaba pensando en esa recompensa. O sea, no era
no era simplemente por curiosidad, ya va, ¿cuál es la recompensa? Entonces, si esta es la recompensa, ¿quién se cree este filisteo que no podemos vencerlo, que no puede vencerlo el ejército del Dios viviente? Entonces, vemos que hay una meta allí por cumplir, hay un plan de parte de David, aunque él no vino preparado para eso. Ya eso es lo que quiero que toquemos hoy, el punto que toquemos hoy. No hace falta que tú y yo tengamos todas las herramientas que consideramos necesarias, todo el armamento en el caso de David, toda la armadura para poder ir a la batalla. Fíjense, David fue simple y llanamente con una vianda, con su honda y con su palo de pastor. Más nada. Y él empezó a darse cuenta, ya va, yo quiero eso. O sea, cuando tú preguntas es porque tienes interés, ¿cierto? Ahora, dice, y siguió preguntando, porque en el versículo 30 dice, apartándose de su hermano, le preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Algunos oyeron lo que había dicho David y se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Sabemos que claro, ya Saúl tenía una relación con David, David le servía con la música para echar fuera los espíritus tormentosos, y Saúl le había tenido aprecio a David. Entonces, pero pasa lo siguiente, cuando tú te propones una meta, cuando hay un objetivo que Dios puso en tu vida, posiblemente va a haber gente que va a considerar que lo que tú tienes es poco o va a menospreciar lo que tú sabes. El mismo hermano de David se lo dijo, el hermano Eliab se lo dijo. El hermano mayor de David lo oyó hablar con los hombres, se puso furioso y le reclamó. Dice, ¿con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Pero dice más atrás, cuando es enviado por su padre, David cumplió con las instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. O sea, él no dejó el rebaño solo. Él encargó el pastor a alguien. Y entonces, Elías le está diciendo así como, ¿con quién estás dejando tú cuidar esas ovejas, esas poquitas ovejas? Eso nada que tú haces. Eso fue lo que quiso decir su hermano. ¿Cuántas veces quizás te han menospreciado cuando tú planteas algo, cuando tú te planteas una meta? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has deprimido por eso? ¿Te has sentido triste, rechazado? Yo creo que lo que no estás viendo es lo que sí veía David, que David tenía la unción del Espíritu de Dios. Y si tú estás hoy aquí escuchándome este mensaje, es porque Dios está colocando en tu vida un espíritu de poder, una unción para que tú puedas avanzar y alcanzar lo que tienes que alcanzar, sin menospreciar lo que tienes, para que puedas trabajar aún con lo poco que puedas tener. Porque esto no es un tema, amados, de dinero, de conocimiento, de influencia. Esto es un tema de poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que David fue llamado por Saúl. Y dice, entonces David le dijo a Saúl, versículo 32, nada tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. O sea, David, un jovencito que tendría menos de 20, 18 años, cuidado si un poco menos, y les explico por qué. Porque en este tiempo, vemos en el libro de Números un poco más atrás, que la edad para ser militar era de 20 años en adelante. Por lo tanto, David era más pequeño. Entonces, ¿pero por qué? Porque dice aquí, Saúl le responde, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y a mí me causa algo curiosidad de este versículo, porque cuando leímos en el versículo, capítulo 16, versículo 18, el cortesano le habló a Saúl y le dijo, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse de buena presencia, y es de buena presencia. Es decir, Saúl sabía que David era un hábil guerrero. Se lo dijeron un poco más atrás. ¿Y cómo es que le dice, no, pero es que tú eres un muchacho y este es un guerrero de toda la vida? Bueno, pero David también era un hábil guerrero.
¿O no había un menosprecio allí también de parte de Saúl? No, tú estás muy joven. No, tú no sabes mucho, mejor siéntate. ¿Cierto? Quizás en tu vida han pasado situaciones donde tu opinión, donde lo que tú has querido plantear no ha sido tomado en cuenta porque consideran que quizás eres muy joven, porque quizás sabes muy poco, porque quizás no tienes nada. Pero ahí es donde radica el poder de Dios y ahí es donde vas a ver realmente cómo Dios obra a medida que avanzas. Dice el versículo 34, David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo. No es al revés. O sea, él persigue al león o al oso, ¿no? Y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Hay una versión creo que es la versión NTV, si no mal recuerdo, dice que yo los vencía, yo los agarraba por la quijada. O sea, que David agarraba al león o al oso por la quijada. ¿Usted se imagina? Si más bien uno cuando ve los dientes de un animal, uno que procura sacar la mano. No, David metía la mano y sacaba la oveja que quizás se robó. Entonces, dice, como lo convenció, pues, lo convenció. Probablemente no haya habido en ese momento ninguno de los militares que estaban allí del ejército que le haya hablado hacia Saúl. Dice el versículo, que continuando el versículo dice, anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Pero fíjense, pasa lo siguiente. Dice, luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, es decir, con su armadura, le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. Saúl consideraba que lo que David tenía, su vestimenta, sus armas, no eran suficientes. No eran suficientes para enfrentar a semejante gigante. Y también dice versículo más atrás que Saúl apreciaba a David y por lo tanto probablemente se los daría por protegerlo, ¿no? Pero allí pasa algo, David se las prueba. Dice el versículo 39, David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. O sea, él se la colocó. ¿Qué le pasó a David? O sea, ¿qué le pasó a ese David que 2 versículos antes le había hablado con tanta firmeza a Saúl, diciéndole que el Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo? ¿Qué le pasó a David que sabía que ya Dios lo había librado anteriormente con un palo de pastor y quizás con piedras contra un oso y un león, y no podía Dios hacerlo contra este gigante si él lo había firmado antes? Quizás David quiso sentir esa posición de, bueno, tengo la armadura del rey, tengo esta, y voy a tratar de avanzar y de hacer la meta con la armadura del rey. Dice el versículo 39, e intentó caminar. David trató de caminar con la armadura de Saúl. En pocas palabras, David sabía que, por supuesto, imagino que sería una armadura hermosa, porque él era el rey. Y él dijo, no, con esta es que voy a ganar. Pero gracias al Señor, fue algo muy corto porque dijo, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Y dijo, no puedo andar con esto. Le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. No podemos, amados, alcanzar una meta haciéndolo de la forma que quizás lo hacen otros, para lo cual tú no fuiste entrenado. Dios te entrenó a ti de una forma muy particular. Dios puso sobre ti una unción, un poder especial. Deja de dudar de ti mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando empiezas a caminar
realmente en la unción que Dios te dio, es cuando empiezas a ver lo sobrenatural. Porque mientras tanto vas a estar caminando en lo natural. O sea, usted se imagina que David hubiera ido a la batalla contra Goliat con la armadura de Saúl. Iba a ser una batalla en lo natural. Y era muy seguro, más que probable, que Goliat le ganara la primera, de una sola pescosada, como dicen por ahí. Ya le hubiera ganado. Porque David no iba a saber cómo manejarse con eso. Y era la espada del rey. Entonces, ¿qué derriba esto en nuestras vidas? Que no se trata del título. Era la armadura del rey. El rey le estaba dando la autoridad. No se trata del arma. Tenían las armas del rey. Se trata es de a quién usa Dios con esas herramientas. A quién usa Dios con lo que tienes. David pudo haber aceptado la armadura de Saúl. ¿Sí? Él pudo atreverse a batallar con Goliat, pero Dios tenía algo más grande para él. O sea, realmente él entendió al decir, no estoy entrenado, dice, de modo que se quitó todo aquello, dice todavía en el versículo 39, se dio cuenta que lo que Dios había puesto en él era más grande que esas armaduras. Entonces deja de estar anhelando y no te deslumbres por las armaduras de otros. Dios quiere que alcances tus metas con tu propia esencia. Porque Dios coloca esa unción en tu vida y coloca ese poder para que seas tú. Y al único que pudiéramos imitar sería a Cristo. Entonces, camina, avanza, deja de ver lo que no tienes. Porque entonces dejamos de tratar de luchar por esa meta. Es que no tengo el dinero, es que no tengo el equipo, es que no tengo el conocimiento. Entonces, pero si no te atreves, nunca lo vas a saber. Si tú no avanzas, nunca lo vas a saber. Entonces yo creo que es tiempo que tú empieces a ver con qué cuentas. ¿Con qué cuentas? Ah, mira, no sé, tengo $0 en la cuenta. $0, con eso voy a avanzar, Señor. Ah, mira, que yo quiero lograr ser un erudito de lo que sea, de la palabra, de la Biblia, de una carrera, de lo que te dé la gana. Bueno, entonces empieza a estudiar. Ah, no sabes nada, empieza. Pero tienes que darte cuenta qué es lo que tienes a la mano. Porque algo que es muy curioso con David es que él siempre peleaba con lo que tenía a la mano. Y lo podemos ver acá con Goliat. ¿Ok? David estaba lleno de la unción y del poder y de la autoridad de Dios. Dice el versículo 40, tomó su bastón, fue al río a recoger 5 piedras, honda en mano, se acercó al filisteo. ¿Por qué 5? Ahí es otra pregunta que otra prédica, pero ¿por qué 5 piedras? ¿Será que David se equivocó y pensó que iba a fallar? ¿O que Dios iba a fallar? Pero más adelante vemos que había más de un gigante, ¿no? Le invito a que siga leyendo para que pueda verlo. Pero vemos que dice, luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que eran apenas un muchacho trigueño y buen mozo con desprecio, le dijo, mismo Goliat le dijo, bueno, pero ¿qué es esto aquí, chico? Dice, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Bueno, pero que yo imagino que Goliat diría, bueno, pero ¿qué viene este niño aquí? ¿A qué viene este niño? Con estos palos, ¿yo acaso soy un perro? Yo me imagino lo ofendido que se sentiría Goliat, ¿no?
Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y las fieras del campo. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Y ese versículo que dice sin necesidad de espada ni lanza es que no vas a necesitar las herramientas que el mundo te da para avanzar en lo que tienes que avanzar para Dios. Porque mientras el mundo te dice, no vale, es corrupto, dale, tú así es que vas a avanzar. Mientras el mundo te dice, no vale, pero ¿cuál es el rollo que anda con dos mujeres? Mientras el mundo te dice, no, chico, quédate por ahí con eso, ahí nadie te va a dar cuenta. Mientras el mundo te enseña a que uses las herramientas del sistema, las herramientas para avanzar y alcanzar tu meta, Dios te dice que no necesitas ni espada ni jabalina para hacer su obra, para alcanzar realmente lo que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tu descendencia. Lo que pasa es que eso requiere, familia, una fe sobrenatural. Porque cuando nosotros empezamos a echarle lógica, empezamos a decir, bueno, pero ¿cómo Dios va a hacer esto? Porque, bueno, explíqueme a mí cómo un joven venció a un gigante de 3 metros con una piedra. Explíqueme. Entonces, muchas veces puedes llegar a cuestionarte y decir, yo no lo sé, yo no lo merezco, ¿verdad? Yo no sé si tengo la capacidad. Yo me lo he preguntado muchas veces. Muchas veces yo me lo he preguntado. Yo no soy capaz de hacer esto, Señor. Yo no sé hacer esto. Y por supuesto que da temor. Yo no estoy diciendo que tener esa fe sobrenatural, ese don de fe, es algo que usted no va, no, usted es invencible. No, usted siente temor, pero igual avanza porque sabe que Dios está con usted. En la Biblia no lo dice, pero hubiera sido, o sea, uno pudiera hasta llegar a pensar qué pensaría David cuando caminaba hacia Goliat. Decir, bueno, pero ¿quién me mandó a meterme en esto? Todo por unos reales y que una esposa. Porque el asunto está que es que la recompensa era que iba a tener dinero, su familia iba a ser exenta de impuestos y se iba a casar con una princesa. Una tremenda recompensa de ser un pastorcito a ser el esposo de la princesa. Digo yo, ¿no? Entonces, pero es probable que él también haya sentido ese temor. Pero independientemente de la incertidumbre que puedas tener, es necesario que te des cuenta que Dios te va a usar con lo que tengas a la mano. Deja de esperar, porque entonces empieza esa batalla de, bueno, cuando yo tenga, o cuando yo haga, o cuando yo alcance, y si nunca lo alcanza, y si nunca lo tiene. Hay una frase muy curiosa que tú escuchas muchas veces de los solteros o cuando están de novio y van en vías de casarse. Entonces dice, y los hijos cuando se casan, ¿no? Después que están casados. No, nosotros vamos a tener hijos cuando se pueda. ¿Y si nunca se puede? Esa es una pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Y si nunca puedes? Si nunca la situación económica mejora. Si más bien en vez de mejorar tu trabajo te botan. Pregunto. Entonces, realmente yo creo que en muchas áreas de nuestra vida tenemos que actuar y avanzar por fe. Tenemos que decir, bueno, yo voy a dar este paso porque yo sé que yo estoy con Dios y Dios va a respaldarme. Dios va a derribar este gigante por mí. ¿Qué gigante enfrentas hoy? ¿Qué gigante tienes en tu vida? ¿Rechazo? ¿Rencor? ¿Ira? ¿Odio? ¿Menosprecio? Yo creo que es importante que te metas con el Señor, que le digas, Señor, necesito derribar este gigante. Lo único que tengo es esto, un palo, una honda y una piedra.
para que realmente puedas ver esas metas. En pocas palabras, Dios puede usarte así no tengas nada, amado. No se trata de que tengamos, se trata de lo que Dios coloca en nosotros. Una de las cosas que el enemigo es muy hábil es trabajar fuertemente en nuestras mentes para que tengamos espacio a la duda. En decir, ¿será que lo voy a lograr? ¿Será que soy bueno para esto? Y eso lo que hace es que nosotros seamos tan dependientes de Dios, porque como tenemos esa duda, porque Satanás cree que quizás nos hace retroceder cuando nos pone a dudar, pero realmente eso lo que hace es que nos aferremos más a Dios y decimos, Señor, yo no puedo hacer esto sin ti, yo no puedo hacer esto sin ti. Entonces, atrévete y deja que sea Dios el que pelee esa batalla, pero da el paso. No con la armadura de otro, deja de ver lo que quiere otro, lo que tiene otro. Tú tienes tu propia unción. Fíjense que dice Jeremías 1:7, se los leo. Dice 1:7 del 7 al 10, dice, pero el Señor me dijo, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Luego el Señor extendió la mano, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo, he puesto tu boca mis palabras, mira hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar, derribar y para destruir y demoler, para construir y plantar. Yo lo que quiero decirte hoy es que no menosprecies lo que eres y lo que tienes. Como le dice aquí en Jeremías. Dice, no digas soy muy joven, no digas yo no sé, no digas yo no puedo. Porque donde quieras que te envíe, vas a decir todo lo que Él te ordene. No le temas a nadie porque Dios está contigo para librarte. El Señor toca tu boca y dice, he puesto tu boca mis palabras con autoridad para sobre naciones, reinos, para arrancar, derribar, destruir, demoler, para construir y plantar. Entonces, cree lo que Dios puso en tu vida. Cree a lo que Dios te llamó. Cree realmente que lo que tú tienes es suficiente para cumplir lo que Dios te está entregando. No cargues la maleta de otro. ¿Usted se ha puesto alguna vez un saco que no es suyo? En caso de los hombres. Que quizás la persona era un poquito más gordito y le queda así como grandote. ¿Se lo ha puesto? A mí me ha pasado. Y chévere. Y gloria a Dios, porque lo vamos a mirar, gloria a Dios. Pero lo cierto es que te queda grande, ¿verdad? Te queda un poquito grande. Entonces, la realidad es que tenemos que vencer con lo que Dios te ha entregado. Es necesario que uses la maleta que Dios te dio a ti. Porque esa maleta tiene su propia unción, sus propias herramientas, su propia gracia. David solamente derribó a Goliat con una honda y una piedra. Pero lo que él declaró fue más poderoso que esa piedra. Dice, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dice la palabra. No anheles lo que otros tienen para ser usado por Dios. Anhela que Dios te dé lo tuyo. Si estamos acostumbrados a, ay Señor, mira el trabajo de aquel, mira el carro de aquel, mira la iglesia de aquel, mira la unción de aquel, mira la ropa de aquel. Entonces nos las pasamos realmente más pendiente de eso en vez de estar buscando al Señor para que te use para las grandes cosas que tiene para ti.
no se trata, familia, de usar a Dios para nuestros propósitos. Se trata de dejar que Dios nos use para sus propósitos. Eso es lo que hizo David. David escuchó la oferta de la recompensa, claro que sí. Pero en ningún momento le dijo a Saúl, ni le dijo a Goliat, no, yo voy a agarrar y porque yo quiero esos reales. Esa mujer es mía. No, eso no fue lo que él dijo. Quizás lo anhelaba. Quizás en su corazón lo pensó, dijo, bueno, no está mal, estoy soltero, estoy joven. Pero la realidad es que Dios lo usó para su propósito. ¿Cuál fue el propósito en ese momento? Que todo el que viera ahí, el que vio eso, bueno, primero que usted y yo estamos hablando hoy aquí de esto, ¿no? Un montón de años después. Y segundo, que los que estaban en ese momento, en ese lugar, reconocieran al Dios verdadero. Y que por supuesto David, que como fue usado, se cumpliera la palabra de la unción de Samuel sobre él. Tenemos que recordar que sin la presencia de Dios somos nada. Podemos tener todo el dinero del mundo, podemos tener todo el poder y la influencia del mundo, podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero sin la presencia de Dios somos nada. Entonces, sáquese ese chip del mundo de que aparentemente teniendo, sabiendo o teniendo la influencia, usted puede lograr esas metas, porque quizás llega a esa meta y siente que está más vacío que antes y que quizás lo que anhela de verdad está más lejos de lo que usted pensaba. Yo lo que quiero es motivarte en este día, que tú puedas realmente buscar a Dios en intimidad, a que tú puedas darte cuenta que con lo poco que tengas a la mano, puedes alcanzar lo que Dios tiene para tu vida, que puedas alcanzar el propósito de Dios en tu vida y Dios irá añadiendo más. La palabra dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pero muchas veces pensamos en todas estas cosas, pensamos en lo que anhelamos, en los bienes materiales, en una familia estable, tantas cosas, ¿verdad? Pero probablemente lo que te puede añadir Dios, esas cosas son las herramientas para que tú alcances eso. La unción, el poder, la autoridad, para que tú puedas realmente hablar en pro de eso. Yo creo que se nos olvida porque a veces las circunstancias del día a día, los problemas que tenemos en nuestra vida diaria, porque hay dificultades. Eso es innegable, todos podemos llegar a sufrir dificultades. La diferencia está en dónde pones tu fe y en cómo actúas. Por eso yo quiero invitarte en este día a que tú pongas todos tus anhelos, que pongas ese propósito que Dios te ha dado, que lo pongas en sus manos. Que tú puedas realmente enfrentar ese gigante, pero no en tus fuerzas, sino que vayas en el nombre del Dios de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, en el nombre, sobre todo nombre, que es Jesucristo. Ahí es cuando tú vas a empezar a ver tantas cosas que quizás Dios ha querido entregarte. Pero eso requiere de nosotros humildad, requiere que matemos nuestro orgullo y que nos demos cuenta que lo que podamos llegar a alcanzar nunca va a estar por encima de Dios. Por eso necesitamos dejar de ver la armadura de otros, dejar de tratar de colocárnoslas, a ver cómo nos queda, a ver si podemos caminar con ella. Que las estrategias, que los proyectos, que los planes, que la provisión, que todo lo que Dios tiene para ti sea destinado para ti. Por eso, hoy en el nombre de Jesús, yo echo fuera todo espíritu de menosprecio, todo rencor, toda ira, toda falta de perdón que pueda haber en cada una de nuestras vidas. Ahí donde estás, acompáñame a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy nos colocamos delante de ti, Señor. Primeramente, dándote gracias. Gracias por cada cosa que nos das. Sea mucho, sea poco.
lo que sea que tenemos, Padre Santo, te damos gracias y creemos que es suficiente para que avancemos hacia la próxima meta, Señor, para que avancemos hacia lo que nos estás llamando a cada uno. Te pido, Rey, en el poderoso nombre de Jesús, que sanes los corazones, que quites toda herida, Señor, que en el nombre poderoso de Jesús no haya nada que impida que mis hermanos, que mi persona podamos llegar a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Que nuestras familias puedan estar siempre guardadas por ti, que nos cubras en este tiempo de pandemia, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos des paz en medio de las tormentas. Que sea tu paz sobrenatural, Padre Santo. Te pedimos, Rey, que cada uno de nosotros pueda poner la mirada en ti, que dejemos de ver y anhelar lo que tienen otros, y que podamos enfocarnos en lo que nos estás llamando, Rey. Bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, familia, les bendigo. Les envío un fuerte abrazo. Sigan en contacto por nuestras redes sociales. Compartan esta palabra con quien ustedes consideren que es necesario que la escuche. Y que Dios bendiga sus vidas, que lo siga guardando como lo ha hecho hasta ahora, que provea para sus hogares. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravillosa predica acabamos de escuchar! Te invito que, como dice Romanos 19, confieses y aceptes a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Ahora vamos a hacer una oración chiquita, pero muy importante. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque es un día muy especial en el reino de los cielos. Porque me has permitido tener una segunda oportunidad. Y porque me has ayudado a superar todos mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te doy gracias por siempre acompañarme. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, gracias por ver esa predica. ¡Chao! Eres glorioso. Eres glorioso, Señor. Contaremos las victorias por tu amor, porque eres grande. Glorioso es tu nombre, Señor. Glorioso lo que has hecho en mi interior. Contaré ya tus victorias por amor. Cantaré que tú eres grande entre todos. Te adoraré desde el alba hasta el anochecer. Ante ti me regocijaré. Te adoraré desde el alba hasta el anochecer. Ante ti me regocijaré. Glorioso es tu nombre, Señor. Glorioso lo que has hecho en mi interior. Contaré ya tus victorias por amor. Cantaré que tú eres grande entre todos. Te adoraré desde el alba hasta el anochecer. Ante ti me regocijaré. Te adoraré desde el alba hasta el anochecer. Ante ti me regocijaré. Te adoramos, Señor.
nos rendimos a tus pies, porque eres grande, qué poderoso que eres tú, oh mi Señor, y te adoraremos, porque eres glorioso. Glorioso es tu nombre, Señor. Glorioso lo que has hecho en mi interior. Contaré todas victorias por tu amor.